Hola, mi nombre es José Casado, soy ingeniero de telecomunicaciones y máster en Derecho de Telecomunicaciones. La ponencia de hoy va sobre 5G, redes móviles y los aspectos de seguridad relativos a estas redes. Empezaremos haciendo un recordatorio de los orígenes y luego ya nos centraremos en los aspectos más específicos de seguridad. La primera red que se considera móvil aconteció allá por 1946, fue responsabilidad de AT&T y este sistema, esta red, se desplegó en San Luis, en la ciudad americana, y permitía 3 comunicaciones móviles simultáneas. Posteriormente la red creció y llegó en los años 60 y principio de los 70 hasta 12 comunicaciones móviles simultáneas, nada que ver con lo que hoy en día conocemos como redes móviles. Martin Cooper fue la primera persona en 1973 que realizó una llamada a través de un terminal móvil en lo que hoy podríamos considerar o entender como una tecnología incipiente pero similar a la que utilizamos actualmente. 2 hechos posibilitaron en los siguientes años el desarrollo masivo de estas tecnologías, que fueron en 1978, la invención del concepto celular y la creación de las primeras redes comerciales, junto con la demostración de la posibilidad de utilizar los circuitos digitales de procesamiento de señales a partir de 1980 en la miniaturización de estos dispositivos. En cuanto al negocio, desde el punto de vista de los operadores, adelantar que el tráfico cada vez tiene menos importancia la componente de voz humana, cada vez es más importante la comunicación a través de estas redes, de los datos generados por los humanos o de una forma cada vez más mayoritaria la generada a través de máquina a máquina, de ese tipo de comunicaciones. En la historia ha habido 4 tecnologías móviles del 1 al 4G. La primera es analógica, las siguientes han sido digitales. Cada una ha acontecido en una década, su despliegue en el mundo. Estamos hablando del 1G en 1980, en esa década, el 2G en los 90, el 3G en los años 2000 y el 4G en la década pasada. Lo que ha aportado cada una sobre la anterior ha sido una mejora en las prestaciones y en los dispositivos que hacemos uso. La segunda generación fue la primera digital, la que introdujo los SMS. La tercera es la que realmente tenía una capacidad de gestionar los datos, tal y como lo entendemos hoy. Y la 4G fue una optimización, una mejora en la gestión de los datos con mayores velocidades y simultaneidad de cientos o miles de llamadas en una misma red. Recordemos también que el espectro de radiofrecuencia que utilizan las redes móviles y que viene representada por esta barra azul va desde unos cuantos cientos de megahercios hasta unas pocas decenas de gigahercios. Y ese es el ámbito en el cual nos movemos en las redes móviles. Entrando en un poquito más de detalle para cada una de las tecnologías, del 2G al 4G, básicamente estamos utilizando frecuencias de unos pocos gigahercios o unos cientos de megahercios, mientras que el 5G empieza a trabajar a partir de los pocos gigahercios, unidades de gigahercios, pero va a alcanzar algunas decenas de gigahercios en uso. En este escenario, una de las cosas que siempre debemos mantener en la cabeza cuando hablamos de redes móviles es que cuanta más alta sea la frecuencia que utiliza esa red móvil, mayor capacidad de incorporar, de transmitir frecuencia tenemos en esa red, pero lamentablemente, dado que se experimenta con las frecuencias altas una mayor atenuación con las frecuencias bajas, el alcance, la cobertura que tenemos es menor. Luego lo que ganamos en capacidad de comunicación lo perdemos en alcance. Es lo que se llama habitualmente la línea de vista en función de la frecuencia y varía esa distancia. El funcionamiento de una red móvil conceptualmente es muy sencillo. Estamos hablando de un dispositivo terminal que envía y recibe información, que puede ser voz, datos, etcétera, y aquí no van solo los contenidos de los servicios, sino la señalización también. Esa señal de este dispositivo es recibida, gestionada por las estaciones radio base, que son puntos que están insertados en unos criterios de cobertura que se llaman celdas.
y que se solapan ligeramente en las zonas de contorno. Y una vez que esta información está recogida en la estación base de destino, esta ya se convierte a través de los servidores, la conexión a Internet y a las redes centrales en un servicio extremo a extremo conforme a las demandas de cada uno de los clientes, de los usuarios. Volviendo a lo que eran las tecnologías, tenemos aquí los nombres más comunes de las tecnologías analógicas, lógicamente ya en desuso, que fueron TACS, NMTS y AMS. Tenemos aquí en el 2G, repito, la década de los 90, básicamente el GSM europeo, que fue un éxito de normalización y que se adoptó en muchos países del mundo, y las tecnologías de la familia CDMA, básicamente Estados Unidos, que fueron también muy relevantes dentro del 2G. El mundo 3G, que es el único que realmente podríamos conceptuar o denominar como GSM y que fue la primera subtecnología del 3G, probablemente muchos de los que escuchan les sonará el GPRS, el Edge, el HSPA y el HSPA+. La diferencia entre estas tecnologías es que unas iban superando a otras, mejorándolas, y llegábamos a velocidades de hasta unos 40 megabits por segundo. El 4G, ya en las décadas de los 2010, con esa optimización de la gestión de los datos, o también llamado Long Term Evolution, LTE, en su versión avanzada, a veces también denominada 4.5G, es la que hoy se está distribuyendo masivamente y que ya tiene unos grados de cobertura muy altos. Pero el 5G es esa tecnología que se está desplegando desde el 2020, que coincidió y le supuso un pequeño retraso con toda la pandemia, pero que tiene tres pilares básicos en su desarrollo, que son la mejora de las velocidades, la reducción de la latencia, los tiempos de respuesta a demandas de comunicación de la red hacia los terminales y la capacidad de gestionar cantidades masivas de comunicaciones simultáneas de diferentes dispositivos. Esos tres elementos aparecen aquí representados con sus categorías o sus características principales indicadas alrededor de ellos. Y lo que tenemos que ser conscientes es que hoy en día el conjunto de las diferentes tecnologías tienen un grado de penetración superior siempre al 100% en todos los continentes salvo en África. Que las expectativas es tener 9.200 millones de usuarios en el 2028, que de esos 9.200 millones aproximadamente la mitad ya sean en 5G y que hay una realidad motivada también por el tamaño de las poblaciones en la geografía, que es que India y China conjuntamente representan más de un tercio de la población del mundo, con lo cual estas dos están aportando los grandes mercados del mundo y, en valor absoluto, las grandes cantidades de crecimiento de clientes, de usuarios año a año. Pero además no es solo una cuestión de número de usuarios, es una cuestión de que cada vez los servicios que utilizan esos usuarios demandan mayores velocidades. Si representamos en el eje vertical las velocidades en megabits por segundo y un cronograma en el eje horizontal de los diferentes dispositivos en estos últimos años que han ido surgiendo, lo que vemos es que esta indicación de la demanda de velocidad para tener una calidad de experiencia de usuario buena, que es la del número 5, cada vez es mayor. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque los servicios que estamos utilizando, eminentemente de vídeo, que son los más pesados para las redes de radiocomunicaciones, cada vez requieren de mayor ancho de banda. Es decir, los operadores se enfrentan a un escenario en el cual cada vez hay más usuarios y cada vez las demandas de servicio y de calidad que estos requieren son mayores. Si hacemos un cuadro que represente en un eje el ancho de banda, las velocidades, en otro la latencia, y mientras que las magnitudes del ancho de banda, cuanto más altas, podemos decir que son mejores, la latencia es al revés, cuanto más baja es mejor, porque el tiempo de respuesta es menor a la demanda. Bueno, este cuadro lo que me permite es dividir los diferentes servicios demandados por los clientes y soportados por las redes móviles en 4 cuadrantes. Si cogemos el de la realidad virtual o aumentada, donde hay una demanda, una necesidad de altas velocidades y unas bajas latencias, bueno, pues dado que nos encontramos en este punto central,
promediando el desarrollo tecnológico de las redes en esta evolución de 4G al 5G, lo que vemos es que estamos próximos a que las redes 5G posibiliten la existencia de todos estos servicios. Y estos servicios, además, lo que permiten es segmentar o dividir la red móvil en su núcleo central en la nube y en su extremo en la nube, para preservar estas bajas velocidades en el edge, en el extremo, y posibilitar ser capaces de funcionar con estos servicios de estos dos cuadrantes en el núcleo central, en la nube. Con esto en mente, lo que podemos sin duda es hacer una visualización gráfica de cuál es el escenario cuando trabajamos con unas u otras latencias, y aquí nos encontramos con que si utilizamos el vídeo que aquí se indica, what we're looking at is a complete transformation of the way we see wireless networks today. So 4G was really all about communications with people and delivery of video. And with 5G, I think what we're going to see is a complete transformation where we're talking more about connectivity for machines so that they can transform our lives and deliver services much faster, much quicker than we could ever perceive today. With 4G today, there's higher latency in the network. So this is the amount of time it takes to transmit data from the device to the network and back again. With 5G, that communication path will allow you to communicate much quicker, and you'll be able to control machines. So in this demonstration here today, we have this camera, which is recording the position of this ball on this plate. And then this position is recorded by a mobile edge cloud computing environment that then is intelligently controlling these robots, sending them the commands across the network to balance this ball on the plate. In this first demonstration, you can see on the screen here behind me, we're showing the current latency of what would be a 4G network. It's around 90 to 100 milliseconds. And on the right-hand side, you'll be able to see this line move as we move the ball on the plate. So what I'm going to do is move this ball right now, and we can see the oscillations here tracked on this graph and how long it takes for the robots to collaborate with each other to get the information they need to balance the ball on the plate. And then we're going to switch into 5G mode. And we can see on this graph here that we've now gone from around 90 milliseconds to around 3 milliseconds, so much, much lower latency in the network. And I'm going to do exactly the same again. And we can see that we only took one oscillation there to correct the ball. So you can see how the reduction of the latency in the network improves the communication between the machines, which is critical for future networks. I think for society, for humanity as a whole, what we're going to see is a transformation of our existing technologies to automate everything. So you can imagine healthcare, automotive, or in the mining industry, or in other areas that are very critical or dangerous for humans. We can actually send a machine in and actually control them remotely over a 5G wireless network because of that low latency in the network. So a huge transformation in the way we utilize our network and what we're able to control and do with our machines. Como hemos visto, el pasar de 90 milisegundos de latencia en el 4G al 5G con 3 milisegundos ha permitido optimizar la gestión de estos robots de demostración en la estabilización de la bola que tenían en la bandeja. Esto tiene implicaciones muy importantes de cara a posibilitar la existencia de todos estos servicios en estos cuadrantes. De hecho, esos 4 cuadrantes que indicábamos antes, de alguna forma serían este área que está comprendida aquí sombreada, y lo que posibilita el 5G es toda esta zona que no está sombreada. Luego, la trascendencia de evolucionar a 5G es clara y es obvia. Estamos en la cuarta revolución industrial. Todos sabemos que la primera fue el vapor, la segunda la electricidad, la tercera todo el mundo de las tecnologías de información, la automatización.
Pero la cuarta generación industrial, la cuarta revolución industrial, es básicamente la fibra en todos los lugares y el 5G. Por primera vez en la historia, las redes fijas de fibra y las redes móviles del 5G se igualan en capacidades, en velocidad, en latencia y en posibilidad de soportar servicios extremo a extremo. Todas estas magnitudes en el mundo del 5G lo que representan es un salto de densidad de usuarios de pasar de 10 millones por una misma unidad de superficie cubierta a 100 millones de dispositivos de cosas conectadas, velocidades multiplicarlas por 100, latencia reducirlas por 10 y dos grandes diferencias que permite el 5G. Es que mientras el 4G es una red basada en un best effort, es decir, en función de los recursos que tengo, intento dar el mejor servicio posible a la demanda que tengo en cada momento. Las redes 5G me permiten asegurar para segmentos de usuarios unos acuerdos de servicio mínimos estipulados y los gestionan de una forma capaz. Y además, la otra gran diferencia es que mientras que en el 4G la red física es una única red lógica, en el 5G por software, yo soy capaz de definir lo que se llama slices, como rebanadas, como segmentos de esa red. Y lo que me permite es tener varias redes lógicas corriendo sobre una única red física. El mundo de la estandarización, y partiendo de estos tres grandes pilares que teníamos en 4G, la mejora de los mismos en el 5G, que aquí aparecen y que ya hemos citado, lo que ha llevado es a la publicación de diferentes releases. El primer release fue el 15, que dio satisfacción a todos los requerimientos y necesidades del primero de los pilares que hemos indicado, una mayor velocidad. El siguiente release, el 16, lo que ha dado es satisfacción o respuesta a las demandas de menores latencias. Y tenemos el R17, que lo que da es respuesta a una mayor densidad de comunicaciones por unidad de superficie. No olvidemos que el 4G evoluciona al 5G, a veces estableciendo un paso intermedio, que es la agregación de bandas de frecuencia para distribuir las capacidades de contener contenidos e información entre varias de ellas. Cuando el 4G no era capaz de dar respuesta a una demanda de un servicio, lo que hacía era, vamos a decirlo de una forma simple y llana, repartir el tráfico, el contenido entre varias de frecuencia, es lo que se llama agregación de portadoras, y así nos ha permitido pasar desde una velocidad de, digamos, unos 100 megabits por segundo de una forma progresiva a las velocidades de 1 gigabit por segundo que proporciona el 5G. El 5G tiene dos modos de despliegue, ya estamos en el 2020, estamos por tanto en los años que cubren esta década, y la primera es lo que se llama el non-stand, el alone. Lo que significa es que se sigue haciendo uso de la parte central del 4G, coexiste la parte de radio del 4G y el 5G, pero el destino y en el cual ya estamos en el 2023 es lo que se llama standalone, donde tanto la parte central como las bandas de frecuencias, la parte de radio de la red 5G son puramente 5G. Y aquí lo que tenemos es, como ya hemos dicho, la posibilidad de utilizar ese carrier aggregation, ese uso simultáneo de varias bandas de frecuencia. El 5G lo que constituye es una plataforma de valor digital y es un ecosistema de innovación. Todos esos servicios que hemos dicho antes que se posibilitan en función de la combinación de velocidad y baja latencia, lo que permiten es generar un mundo de nuevos negocios, de nuevos modelos de negocio que la tecnología está posibilitando. Y esas tecnologías que operan en base a esta infraestructura de servicios del 5G, lo que posibilitan es unas operaciones en tiempo digital, en tiempo real, en nuevos servicios que generan nuevas oportunidades de negocio con unos facilitadores y unos requerimientos de infraestructura que el 5G ha dado respuesta y solución. Podemos representar para cada uno de estos tres pilares que recordaremos de la tecnología 5G, repito, una mayor velocidad, una menor latencia y una mayor densificación de los usuarios, y recogiendo aquí las características principales de lo que aporta
cada uno de esos pilares, la sensación de que con estos tres elementos unificados y conjugados en lo que es el 5G se pueden desarrollar unas familias completas de servicios que antes estaban repartidas en esos cuatro cuadrantes que hemos dicho, pero que es un ecosistema nuevo en un mundo de negocio digital absolutamente diferenciado. De una forma más gráfica, más estética, si queréis, se puede representar en estas 8 grandes familias de modelos de negocio y de ámbitos de aplicación. Todos ellos son conocidos y la única cuestión es cuál de ellos será el que despunte más rápidamente en los próximos años y que a su vez sea esa killer application que se dice para el 5G y que acelere todavía más su despliegue. Básicamente, por ámbitos genéricos, podemos decir que va a posibilitar todas las cuestiones de robótica interna y externa, todo lo que son los aspectos de metaverso, de realidad virtual aumentada, todo lo que es la monitorización en entornos peligrosos, industriales, minería, redes eléctricas, grandes plantas industriales y, por supuesto, todo lo que es el mundo de la robótica y los entornos de ciudades inteligentes y monitorización del entorno para beneficio, para mejora de las calidades de vida. Hemos hablado del release 15, del release 16 y del release 17. Estamos ahora mismo en el desarrollo y la especificación del 18, 19 y 20, que serán los pasos previos al 6G. Porque ya se empieza a hablar del 6G. Pero una de las cosas que habréis observado es que cada generación ha llevado 10 años. Y esos 10 años es lo que ocupa el despliegue de la infraestructura a nivel mundial. Pero en los 10 años anteriores a cada una de ellas ha sido el trabajo de definición, estandarización y acuerdo entre todos los fabricantes de terminales, fabricantes de equipamiento, los operadores de telecomunicaciones, de la interoperabilidad de todos esos equipos y terminales conforme o dentro de unos estándares para que eso funcione como funciona hoy en día. Por tanto, cada generación son 10 años previos de estandarización y 10 años aproximadamente de despliegue a nivel mundial. El 5G, por tanto, va a conllevar la década del 2020 para despliegue porque llevó la década del 2010 de estandarización, mientras estaba ocurriendo el despliegue del 4G. Con el 6G ocurrirá aproximadamente lo mismo. Que nadie espere el 6G antes del 2030 aproximadamente, porque se está empezando ahora con la estandarización y definición del 6G. Vamos a comentar, y ya entramos en materia de seguridad, los aspectos de seguridad del 5G. Y para ello vamos a cubrir los elementos que aquí aparecen indicadas en la transparencia. Pero lo primero que hay que ver claro es que hay un conjunto de conceptos que van embebidos como las muñecas estas, las matrioska, y donde tenemos un conjunto de protocolos, algoritmos, criterios de securización, de almacenamiento, que son los procesos de estandarización de las telecomunicaciones. De alguna forma, lo que acabamos de citar en cuanto a las diferentes generaciones móviles y los 10 años que ya. Una vez que esto lo tenemos logrado, y aquí ya adelanto que los aspectos de seguridad del 5G han sido nativos. Se ha considerado como un elemento clásico, casi diría el cuarto pilar de esas tecnologías que hemos indicado antes, base del 5G, toda la seguridad. Bueno, teniendo esto en cuenta y enmarcándolo, lo que tenemos son todos los procesos de desarrollo de los fabricantes, de la infraestructura, de los terminales, etcétera, que deben mantener o perseguir la seguridad tanto del hardware como del software de sus componentes, deben securizar los procesos de desarrollo y tener un control de todo el software y de sus diferentes versiones. A su vez, y por encima de esto, lo que tenemos son los procesos de desarrollo, donde también tenemos que asegurar que todos los trabajos hechos de seguridad en estos dos elementos que antes hemos citado se ven satisfechos, asegurados y tienen continuidad en esos procesos de desarrollo, de diseño, de resistencia o resiliencia y de configuración de cualquier parámetro de cara a su futuro uso en las cuestiones de operación, en los procesos de operación, que a su vez han de estar securizados y se debe monitorizar la seguridad de las redes, su funcionamiento, su vulnerabilidad
y tener herramientas internas de detección de ataques de múltiples naturalezas, como vamos a enumerar por lo menos por encima en lo que queda de esta charla. No podemos olvidar los aspectos de respuesta y recuperación en función de cualquier rotura de seguridad en el conjunto de una red móvil. El 4G, el Long Term Evolution que hemos dicho, es una red que básicamente era una infraestructura, perdón, es una infraestructura porque está en funcionamiento en el mundo, de elementos de red, básicamente elementos hardware, cada uno conteniendo software, pero con una predominancia del hardware. Tenemos la parte de radio, tenemos la parte central, la parte inteligente y su conectividad a Internet. Es una red básicamente centralizada, basada en el hardware, con una red que tiene una descentralización, vamos a decir, mínima. Lo que nos encontramos en el mundo 5G, que aparece aquí representado debajo, y en esta transición del 4G al 5G, es una red que, teniendo unos elementos de radio, las estaciones radio base, conceptualmente iguales que en el 4G, tiene repartida esta unidad central, como ya hemos visto anteriormente, en una parte central y en una parte en el extremo, en las proximidades, el Edge Cloud, que nos permite, en función de las demandas y necesidades de cada uno de estos usuarios, dar satisfacción con una baja latencia en el Edge o con una latencia mayor en el Cloud central. Otra gran diferencia que nos encontramos en el 4G y en el 5G es que hay una gran multiplicidad de funciones de red que antes radicaban en elementos físicos aquí en el 4G, de hardware mayoritariamente, que ahora están virtualizadas por software. Es decir, son líneas de código de software, son programación que reside en servidores, en ordenadores, estén en el Edge o estén en el cloud central. Y eso significa que hay muchos interfaces internos a nivel de software más que a nivel de hardware, no solo, pero muchos más, en comparación con lo que existía en el mundo 4G. El 5G es una red básicamente de protocolos de programación de software mucho más que el 4G. 4G, como hemos dicho, era una arquitectura de elementos de red y el 5G es una arquitectura de sistemas basados en programación, en virtualización de funciones de red. Y eso significa mayor apertura, mayor cloudificación de los elementos y mayor distribución de los mismos extremo a extremo, hasta la conexión a Internet. Eso hace mucho más flexible, mucho más capaz a las redes 5G, pero por otro lado, más susceptibles de cualquier incidencia motivada o originada en el uso masivo del software. Como en cualquier concepto, en cualquier infraestructura, sabemos que estos activos, que ahora vemos mucho más virtualizados y distribuidos que en una red 4G, hay que hacer un análisis de cuáles son sus amenazas, una evaluación de sus riesgos y plantear una estrategia de mitigación. Y a eso nos vamos a dedicar en el tiempo que queda en esta sesión. Veámoslo de otra forma. En el 4G, esos elementos de red que decíamos tenían un número, una cantidad, un valor absoluto de ellos limitado. En el mundo del 5G tenemos una cantidad muchísimo más grande de elementos de hardware, de software y de puntos de acceso a través del software a los diferentes sistemas que constituyen esa red y que además utilizan una multiplicidad de protocolos que excede claramente a lo que ocurría en 4G. Lo que estamos hablando es ni más ni menos que si describimos la red 4G como aquí se indica de una forma simplificada en un plano del control de la red, en un plano de la información de los usuarios de datos, lo que tenemos es un elemento comparativo en el 5G que amplifica y distribuye completamente estas políticas de control, tanto de la red como de gestión de los usuarios, en diferentes elementos distribuidos y muchas veces virtualizados en la red, y que además se encuentran tanto en el Edge como en el Cloud. Es decir, nos encontramos con una arquitectura basada en servicios
que gracias a eso permite una rápida creación de nuevos servicios, pero cuyas funciones de red se exponen, por tanto, y sus capacidades como servicios a ser usadas por los clientes de una forma mucho más flexible, mucho más adaptativa, pero que requiere de un mayor cuidado dado que estamos en el entorno del software, para lo bueno y lo malo, de su preservación ante ataques internos y externos. La buena noticia, como ya he dicho antes, es que el 5G tiene quizá como cuarto pilar en sus estándares desde el diseño un objetivo de seguridad básico en su implementación. Toda esta dinámica de segurización de los datos lo que nos debe llevar es a tener una monitorización a través de agentes automáticos, tener una capacidad de analítica desarrollada internamente en el despliegue de esa red 5G, que permita supervisar todas estas funciones de red que están virtualizadas y que nos dé una confianza en este entorno digital de funcionamiento que llega a unas actuaciones de inteligencia artificial y analítica avanzada para autorrecuperación, autodefinición de estructuras de tráficos, de conformación de servicio por la propia red 5G. Sin entrar en grandes complejidades técnicas, una red o una arquitectura de seguridad 5G lo que tiene es un conjunto de elementos como aquí se indica, que tienen por debajo una infraestructura física tan sencilla como un almacenamiento, una capacidad de proceso y una capacidad de conexión, de networking, donde tenemos unos grandes bloques conceptuales que son la orquestación de los servicios, la virtualización de las funciones, la virtualización de las redes, los sistemas operativos de servicio y de negocio y los elementos clave internos de una red, que son la red de acceso radio, el core y el multi-edge computing, que es el punto intermedio. Bueno, dijimos que el 5G tiene la posibilidad de hacer slices, es decir, generar redes lógicas en una única red física. Bueno, pues eso es lo que aquí se representa. Yo puedo tener varios ocupantes, varios usuarios sobre esta misma infraestructura, compartiéndola de una forma inteligente, autogestionada, para tener incluso diferentes service levels agreements para cada uno de ellos. Imaginemos que tenemos un grupo de doctores que están haciendo telecirugía en un quirófano remoto. Se les puede asegurar unas prestaciones de velocidad, de latencia, que no pongan en riesgo la salud y la viabilidad de esas intervenciones remotas en quirófanos, etc. Los aspectos de seguridad son claves. El World Economic Forum, en su análisis de desigualdad digital y posibilidad de la existencia de fallos de ciberseguridad, hace análisis continuados en este aspecto. Esto es aplicable a las redes 5G y a cualquier red tecnológica, pero que la ciberseguridad, y mucho más en una red como 5G, que va a tener una aplicación en 9.200 millones de usuarios en el año 2028, se convierten en claves para la sociedad, para la economía de los países y, por tanto, objeto necesario de una atención especial en cuanto a la seguridad. ¿Qué elementos de control de seguridad se plantean ya desde el release 15, ese primer release del 5G que citábamos antes? El primer pilar o la primera columna es la protección del usuario, todos los aspectos relativos al mismo. La segunda es la protección del canal de comunicación radio. Y el tercero es todo aquello que suponga mecanismos de control de la seguridad del núcleo, de la parte inteligente de la red. Teniendo estos tres elementos en mente, lo que vemos es que el 4G, que hemos dicho que es una red basada en equipos, en elementos de red, de una forma simplificada, nos lleva a un mundo del 5G donde hay unas arquitecturas de servicios donde el software está en todos lados, donde se utilizan tecnologías como Kubernetes, que son contenedores de software que se desplazan y se hacen uso de ellos en diferentes elementos virtualizados de la red. Y todo esto supone una complejidad en la gestión de la seguridad de esa red. Bueno, volviendo al concepto básico de análisis de seguridad de cualquier infraestructura, activos, amenazas, riesgos y mitigación, lo que sí podemos hacer es una identificación de
en esta estructura básica de los usuarios en la nube, en el Edge, la nube central y el acceso a redes públicas, Internet, etcétera, qué diferentes elementos de la infraestructura, de la automatización y del analytics, de esa inteligencia en un entorno digital que decíamos, se ven afectados del diagrama de cajas que veíamos antes en la arquitectura de seguridad 5G. Aquí están representados los principales y también lo podemos representar de otra forma como se indica aquí. Son 4 planos que necesitan estar securizados. Hay un plano básico que es el de las tecnologías de la información de la red 5G, donde es importante asegurar que todos esos partners, esos diferentes players que existen en el ecosistema del 5G, es decir, yendo hasta el usuario final y los prestadores de servicios, están integrados y se ocupan de la seguridad en este plano. Luego hay el plano del propio operador de telecomunicaciones, el que presta los servicios de 5G, que se divide a su vez en 3. El plano de los datos, el plano de la gestión de la infraestructura y el plano del control y de la señalización. Y aquí tenéis un poco las interacciones que ocurren con otros operadores de cara al roaming y con otros operadores de cara a la gestión de las aplicaciones, los accesos a Internet, etcétera, etcétera. Lo que estamos hablando es ni más ni menos de una plataforma unificada en la cual tenemos que securizar los datos. Y lo tenemos que lograr en un entorno, como hemos dicho, que es básicamente una arquitectura de sistemas basada en el software, con funciones virtualizadas, con múltiples interfaces de coordinación y de conexión en el mundo del software, no tanto del hardware, que también, pero mayoritariamente del software, y donde todos estos conceptos de optimización, de reporting, de gestión del NAT, de los firewalls, de aspectos de seguridad de cada uno de los usuarios, de protección contra amenazas de denegación de servicio, etcétera, etcétera, hay que tenerlos en cuenta, igual que lo tenemos hoy en día en cualquier sistema de computación y de ordenadores. ¿Dónde se presentan esos ataques? ¿Cuáles son los principales y, por tanto, dónde debemos focalizar los sistemas de control y de seguridad? Bueno, pues cuando estamos protegiendo al cliente, por ejemplo, ante situaciones de fraude, aquí tenemos que prevenir los ataques desde el punto de vista o desde el lado del cliente. Cuando lo que estamos hablando es de la protección ante ataques de denegación de servicio, pues este sería el elemento de control de seguridad que lo representa. Y tendríamos lo mismo para los ataques orientados a las infraestructuras y a las apps que hacen uso de esas infraestructuras del 5G y a cualquier ataque motivado en las aplicaciones sobre web que corren sobre esta infraestructura. Y aquí tenemos desde gestión fraudulenta de credenciales, prevención del fraude, defensa ante bots, ante robots malintencionados, la gestión de accesos e identidades, la protección de los programas de interfaz entre unos y otros sistemas, los wirefalls, etcétera, los firewalls, etcétera, etcétera. Este ecosistema 5G, que hasta ahora lo hemos representado de una forma muy sencilla, conforme intentamos describirlo en detalle, cada vez nos asusta más por su complejidad. Afortunadamente funciona, como todos sabemos y experimentamos con nuestros dispositivos 5G, pero lo que nos indica desde el punto de vista de la seguridad es que hay estos 5 elementos mayoritarios a proteger: la infraestructura, la función de red, la función de orquestación, la función de negocios y la función de servicios de esos negocios, de esas aplicaciones. Este ecosistema del 5G requiere, por tanto, de proteger el espectro, de ser capaces de proteger la infraestructura, todos aspectos de seguridad de la propia infraestructura 5G, incluyendo los dispositivos y los usuarios, y, a su vez, los servicios finales y cualquier impacto que pueda tener un mal uso intencionado de la infraestructura por terceros en el conjunto de la economía y el entorno social, por aquellos usos de salud, educación, etcétera, etcétera,
que están soportados por las redes 5G. Estamos hablando ni más ni menos de proteger el futuro de la sociedad digital, porque dado que junto con la fibra, como ya hemos dicho, va a ser la gran infraestructura sobre la cual van a converger todas las comunicaciones de la economía, de la sociedad, de las personas, de los individuos, tanto en el ámbito particular como profesional, requiere de una alta securización. Estos nuevos casos de uso, que requieren una alta flexibilidad de la infraestructura y que demandan una alta necesidad de automatización en el funcionamiento de estas redes, lo que suponen es el cambio de unos paradigmas nuevos en la gestión de las redes, la asunción de que existen nuevos tipos de amenazas en el 5G que no existían en el 2G, 3G, 4G, y que en el fondo lo que estamos es gestionando un ecosistema que ha cambiado radicalmente. Bueno, en todo esto la Unión Europea lo que ha hecho ha sido definir unas políticas de seguridad, cuyo timeline se indica aquí, y que han finalizado hace 2 años con la publicación por la Unión Europea y todos sus miembros de lo que se ha llamado una toolbox de medidas para el aseguramiento de estos aspectos en las redes 5G. Esta toolbox lo que pretende es plantear unas medidas estratégicas, para lo cual indica cuáles son los principales gestores o representantes de actuación de esas medidas estratégicas y los elementos sobre los cuales debe actuar esas medidas técnicas, que son las 2 grandes medidas de mitigación de un conjunto de riesgos que se definen en ese toolbox. Y como consecuencia de lo aquí indicado, lo que hace es propone un conjunto de acciones de soporte que mitiguen esos posibles riesgos, tal y como hemos dicho. La Toolbox identifica 9 escenarios de riesgo y sus correspondientes medidas de mitigación. Están indicados aquí, del R1 al R9. Son genéricos, cada uno de ellos se subdivide en subfamilias, pero están agrupados y segmentados como aquí se indica, en función de la naturaleza más técnica y de la naturaleza más conceptual de qué aspecto de esos 5 planos de actuación que indicábamos unas transparencias más atrás. La Toolbox lo que indica es cuáles deben ser las actuaciones por parte de los reguladores, de las asociaciones y conjuntos de foros, empresas que tienen capacidad de influencia y estandarización en el mundo del 5G, en el de los fabricantes de servicios y tecnología, dispositivos, equipamiento, etcétera, y cualquier otra organización pública, sea pública, privada o en partnership, que permita influir en el adecuado uso, funcionalidad y seguridad de su uso de las redes 5G y la percepción por ello de cualquier usuario, sea público o privado, en el ámbito particular o empresarial. El análisis y la metodología está basada en ISO 27000, no es una sorpresa. Lo que tenemos es, en este escenario, como siempre hemos dicho, una identificación de cuáles son los activos a proteger, cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos y cuáles son los planes de mitigación. Es un proceso iterativo en el cual lo que identificamos es unas vulnerabilidades que potencian unos riesgos contra los cuales tenemos que establecer unas contramedidas. Y es un proceso, como hemos dicho, iterativo. Esa arquitectura de 5G de seguridad que antes representábamos a nivel de bloques, si le ponemos la lupa y lo detallamos un poquito más, tenemos aquí segmentado en cada una de estas columnas el ámbito del usuario, los elementos que lo constituyen, mayoritariamente, repito, de software y virtualizados, la red de acceso y su securización, la securización de las entidades del perímetro o del entorno de la red central, de la virtualización y sus diferentes capas. Recordemos la posibilidad de hacer slices que hemos dicho en el 5G y todo lo que es la monitorización y la gestión de la seguridad global de una red 5G, donde aquí aparecen unos elementos que surgen ya en la definición del estándar 5G nativos, como dijimos, y que son la clave de la posibilitación de la seguridad nativa en los estándares 5G.
Hay muchos interfaces en el mundo software del 5G que aparecen en todos estos buses de comunicación entre funciones virtualizadas. Aquí aparecen indicados en rojo los principales, los más importantes, los que son cruciales para la securización de una arquitectura 5G. No es el foco de esta presentación, simplemente transmitir y compartir con la audiencia esa experiencia de que el 5G es una red que, a diferencia del 4G, no es una infraestructura de elementos de red físicos, sino un entorno de arquitectura de sistemas de software donde hemos de proteger el usuario, la orquestación, la infraestructura, las interfaces entre las funciones virtualizadas de red de la arquitectura de sistemas y, por tanto, lo hacen complejo. Se puede segmentar y categorizar todos esos activos a proteger y se hace normalmente en función de las cuestiones de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad para cada uno de estos grupos de activos que hemos de proteger. Lo mismo se puede hacer cuando relacionamos los tipos de amenazas. Básicamente son familias de pérdida de disponibilidad, pérdida de información confidencial y de pérdida de integridad de la información. Y cuando decimos información es tanto los contenidos de los usuarios, de sus comunicaciones y sus servicios, como las comunicaciones internas de la propia red 5G para su funcionamiento, automatización, monitorización y adaptación a las circunstancias y demandas de uso en cada momento. De igual forma, podemos categorizar las amenazas en estos grupos que aquí se indica. Todas estas clasificaciones provienen de NISA, de la Agencia para la Ciberseguridad Europea, y su traslado al mundo del 5G. Todos estos agentes de amenazas que pueden provocarlo se pueden clasificar en función de su naturaleza y de los posibles originantes de la misma, desde los cibercriminales hasta los activistas de hackeo, las corporaciones, ciberterrorismo, etc. Los riesgos son básicamente de 4 tipos: las denegaciones de servicio, los ataques de esta naturaleza, la explotación que pueda existir de deficiencias en el diseño, implementación y configuración de la red 5G, la creación y la explotación de puertas traseras y funciones maliciosas dentro de la red para aquellos que tengan capacidad de acceder, ya sea como operadores de la misma, por tanto validados, pero con mal fin, con mala intención, o gente externa que son capaces de acceder a la anterioridad de la red 5G. Y finalmente, la explotación de defectos en los procesos operativos de mantenimiento, uso y gestión de la red. ¿Cómo se mitiga todo esto? Bueno, pues se mitiga con 4 grandes ámbitos de actuación. El primero es la autenticación y la autorización a través de mecanismos entre la red y los dispositivos, entendiendo por dispositivos todo aquello que se conecta para hacer uso de la red 5G. El uso de mecanismos de protección criptográficos del tráfico. Y aquí hay que ser conscientes de que a mayor criptoprotección, mayor procesamiento y mayor empeoramiento de la latencia, que es uno de los grandes valedores, una de las grandes funcionalidades del 5G. Luego hay que apuntar a encontrar un punto de balance. La gestión de identidades temporales de cualquier usuario, función, elemento operativo interno de la red, tanto en la comunicación de la interfaz radio como en los sistemas del core, del núcleo central. Y en un entorno securizado de todos los aspectos físicos que se encuentran expuestos a actuaciones externas como pueden ser las propias estaciones base. ENISA ha hecho un conjunto de recomendaciones que están centradas a nivel de la Unión Europea, es decir, de sus miembros, Estados miembros de la Comisión Europea, que son los que se indican aquí, y también unas recomendaciones de cara a los fabricantes, los operadores móviles virtuales, los operadores de servicios y los cuerpos de estandarización que se presentan en la parte inferior de esta transparencia.
Esas recomendaciones también incluyen a los cuerpos de especificación y normalización de todas las cuestiones de seguridad y ciberseguridad nacionales, que deben estar coordinadas a través de NISA. Y lo que plantea NISA es que es necesario la implicación de todas estas siguientes acciones en todos los actores que se han indicado anteriormente, que son la diseminación de todos los detalles de esos activos, esas amenazas en su entorno que pueden ser de interés para los stakeholders, para todo aquel que tiene una capacidad de influir en el ecosistema 5G, la existencia de un material optimizado en cuanto al desarrollo y la implantación de todas las redes 5G y el establecimiento de incentivos para movilizar a todas estas entidades de cara al aseguramiento de esas tecnologías de seguridad en las redes 5G. Existen muchas certificaciones en el mundo de la ciberseguridad para el 5G. Aquí se indica alguna de ellas en esta transparencia. No pretende ser exhaustiva, simplemente proporcionar un marco de referencia de cuáles son las principales. Y lo que sí es importante indicar quizá, porque es una cuestión que surge reiteradamente en todos estos foros, es que ahora mismo existe un ambiente o un entorno geoestratégico en el cual se está reconsiderando cuál es el escenario de los diferentes proveedores de tecnología en cuanto a la geoestrategia Estados Unidos-China, básicamente. En ese escenario, lo que claramente se puede indicar o reconocer es que nos encontramos en un posicionamiento de los diferentes proveedores de tecnología que están siendo cuestionados no solo por la Unión Europea, sino por Australia, China, Estados Unidos, Canadá, etcétera, que han llevado a que la Unión Europea esté considerando prohibir obligatoriamente a los Estados miembros que utilicen empresas que se considere que presentan un riesgo de seguridad en sus redes 5G, incluido el grupo chino Huawei. Y esto es una decisión que, a efectos de España, de ser una decisión drástica, afectaría a las compañías de telecomunicaciones que trabajan en este mercado. Quizá, o especialmente a Vodafone, que tiene cerca de un 70% de su red de radio de Huawei en España, así como a Orange, que usa Huawei en cerca del 50% de sus emplazamientos móviles, mientras que ZTE, la otra gran compañía china, equipa el otro 10% de su red. Los núcleos de sus redes, el corazón donde se encuentra la inteligencia, han sido suministrados por Nokia, en el caso de Vodafone, y por Ericsson, en el de Orange, por lo que por ese lado no habría problemas. Por su parte, Telefónica, que no usa Huawei en sus equipos de radio en España, ya que utiliza Ericsson y Nokia, sí usa Huawei en una parte del núcleo central 5G, aunque ya ha anunciado su intención de sustituir al fabricante chino a medio plazo. Y con esto cerramos esta sesión. Agradezco la atención prestada y me despido, como he dicho, de todos ustedes. Gracias.